Mi novio me engañó y puso a su amigo para fingir ser mi verdadero novio. Pero el plan salió mal. Yo estaba en el hospital después de un accidente de coche. De repente, me vino esta idea traviesa de jugar con mi novio. ¿Quién eres? Casi me río cuando lo vi paralizado. Pero entonces él señala a su mejor amigo, Nico, y dice, yo soy solo un amigo. Él es su novio, Nico. Mi cara se quedó dura. Nico se acercó y dijo, sí, soy tu novio. Forcé una sonrisa. Entonces llévame a casa. Nico me llevó a casa. Él dice, siempre he vivido aquí. Miré a mi alrededor este lugar que no tenía ni una sola cosa mía, y simplemente seguí el juego. Dormité un rato en su cama, y me levanté a por un vaso de agua. Escuché voces desde el salón. Nico, hazme este favor, tío. Finge que eres el novio de Bio por un tiempo. ¿No te preocupa que recupere la memoria? Si lo hace y se enfada, le hablaré bonito. Me quiere demasiado como para irse de verdad. Pero ya estoy, no sé, harto de ella. Necesito un descanso para divertirme un poco. Así que estás liándote con Lucía, ¿no? Solo quiero estar con ella, tío. Me pillaste. Pero definitivamente quiero más a Bio. Solo no te emociones mientras esté por aquí, ¿vale? Sé que puedo confiar en ti porque siempre has parecido odiarla. Me alejé descalza y hice ruido en la puerta sin querer. Antes de que volviera al salón, Nico me oyó y colgó rápido. El suelo está frío, Bio. ¿Por qué no te pones unos calcetines? Nico me cogió en brazos y me llevó al sofá. Tengo sed, dije. ¿Buscando agua? Ya te traigo. Nico me sirvió un poco de agua. Se sentó a mi lado, mirándome. ¿Te duele algo más? Negué con la cabeza. Después de beber, me apartó un mechón de pelo del rostro y me besó la frente. Me quedé congelada. Acababa de oír a Iker diciéndole que no me tocara, y yo siempre pensé que Nico me odiaba. Pero ahora cuando besó mis labios me aparté. Él solo acarició mi mejilla. No te acuerdas, pero podemos ir poco a poco. Me volverás a conocer. Definitivamente Nico también estaba jugando con su amigo. Me llevó a una fiesta, y el sitio ya estaba a tope. Cuando me vieron, todos los niños pijos se quedaron en silencio y miraron a Leire. Bio, estás aquí. ¿Te acuerdas de mí? Soy tu compañera de piso de la uni, Lucía. Lucía dice pegándose a Leire. Nico me llevó a un asiento y asentí con la cabeza hacia ella. Lo siento. No pasa nada. Podemos volver a conocernos. Lucía rodeó con su brazo el de Leire y se recostó en él. Esa ex compañera de piso, ahora amiga, se le estaba echando encima como si hubiera ganado algo, solo porque supuestamente yo tenía amnesia. Leire estaba encantado con la emoción de estar acaramelado con otra tía, justo delante de mí. ¡Qué bien! Que los dos estéis saliendo con alguien del mismo grupo de amigos, ¿eh? ¿Quién necesita recuerdos? Podemos salir todo el rato. ¿Te acuerdes o no? Los otros amigos estaban todos soltando esos comentarios con sonrisitas, como si les encantara ver cómo engañaban a alguien. Todos seguían jugando. Iker y Lucía estaban compartiendo la misma galleta, acercándose cada vez más al beso. Beso, beso. Todo el mundo estaba cantando. Iker y Lucía se besaron intensamente. Lucía se inclinó hacia Iker y me lanzó una mirada presumida. Iker pasó el brazo por detrás de Lucía. Entonces perdí un juego y tuve que elegir a alguien para besar. Durante 30 segundos, todos se quedaron en silencio, imaginando a quién escogería. Instintivamente hubiera escogido a Iker. Iker parecía tenso y evitaba mirarme. No quería que de repente recuperara la memoria. Nico dio 2 pasos hacia adelante. Sonreí. Voy a besar a mi novio, por supuesto. Me giré hacia Nico. ¿Listo? Podía sentir cómo se relajaba. Me miró y se inclinó hacia mí. Puse los brazos alrededor de su cuello y lo besé. ¡Guau! Más que guau. Probablemente todos habían visto a Iker liándose con otras chicas, pero definitivamente no pensaban que yo haría lo mismo con otro tío. También era algo nuevo, diferente, emocionante. Nico me estaba besando con ganas. Después de 30 segundos, me separé y vi la cara de Iker hecha un puño, oscura, furiosa. Por eso todos se habían quedado callados. Nico me limpió los labios con cuidado. ¿Qué pasa con todos? Solo fue mi turno, ¿no? Pregunté, haciéndome la confundida por el ambiente raro. Aunque Bio tenga amnesia, sigue cómoda con su novio, dijo Lucía, burlándose de mí como si fuera una ingenua. Iker parecía cada vez más molesto. Fui al baño y escuché voces viniendo desde la escalera. Nico, te dije que no te emocionaras. ¿Qué fue eso de antes? Decía Iker con frialdad. Es solo un juego, tío. Tiene amnesia. ¿De verdad quieres que vaya detrás de ti cuando tienes a otra encima tuyo? Yo soy su novio. Tú me diste el papel, dijo Nico riéndose. Iker se quedó en silencio. De todos modos, mantén la cosa PG. No creo que realmente quieras que Bio... ya sabes. Pero algo de contacto íntimo podrías evitarlo, ¿no? No quiero meterte en problemas. Claro,
Ah, ¿cómo me conoces? De vuelta en casa de Nico. Estaba yendo al dormitorio cuando él me agarró. Se inclinó de repente y me besó. Intenté apartarme, pero él me sostuvo fuerte. Luego se separó. Me acarició la cara. No sé qué fue más difícil esa noche, fingir que nada me afectaba o contener las náuseas de tanta hipocresía junta. Después de la cena, salí sola, sin mirar atrás. Caminé por las calles frías de Bilbao con los zapatos en la mano. Los tacones me estaban matando. Nico no me siguió. Iker tampoco. Mejor. No los quería cerca. Solo quería silencio. Pensar. Volví al piso de Nico pasada la medianoche. Él estaba en el sofá, medio dormido, con una copa en la mano. Cuando me vio, se incorporó de golpe. ¿Dónde estabas?, preguntó con esa voz entre culpable y controladora que ya conocía demasiado bien. No soy tu novia de verdad, ¿recuerdas?, dije, sin emociones. No tienes que preocuparte por mí. Se levantó, se acercó despacio. ¿Podemos hablar? No. Me encerré en su habitación. Me duché largo, intentando borrar el asco que sentía. Por él, por Iker, por mí misma. Me miré al espejo después de secarme el cabello. Esa chica ahí ya no era la misma que antes del accidente. Tal vez eso no era tan malo. Al día siguiente, Nico me dejó sola en casa. Supuestamente iba a trabajar, pero dejó el portátil encendido. No pude evitarlo. Busqué. Revisé sus carpetas, sus correos. Una parte de mí esperaba encontrar la confesión de que todo era una pesadilla y que él solo intentaba protegerme. Pero no. Lo que encontré fue peor. Una carpeta con mi nombre. Dentro, fotos mías. Muchas. Algunas viejas. Otras recientes. Algunas claramente sacadas sin que yo supiera. Una incluso mientras dormía en su cama. Había un archivo de notas donde escribía cosas como: Día 4, aún desconfía, pero sonríe más. Día 6, me tocó el brazo sin darse cuenta. Día 9, Iker dice que está perdiendo el control. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo era un experimento, un juego psicológico, como un diario clínico de manipulación emocional. Cerré el portátil de golpe, con las manos temblando. Ese mismo día, recibí un mensaje de Leo. Hablé con la madre de Iker. Hay algo que no te han contado. Es grave. Quiero verte. Hoy, a solas. Sentí un peso en el estómago. ¿Qué más podían estar ocultándome? Quedamos en una cafetería del centro. Cuando lo vi, me levanté de golpe y lo abracé con fuerza. No dije nada. Solo lo apreté como si fuera la única persona cuerda en este mundo de farsantes. Escúchame bien, me dijo tomándome del brazo. Esa noche del accidente, Iker no solo te mintió, te siguió. ¿Cómo? Sí, él fue detrás de ti en su coche. Dicen que no llegó a alcanzarte, pero alguien borró los vídeos de las cámaras de esa calle. ¿Y hay algo más? Tragué saliva. ¿Qué? Leo dudó un segundo. Luego lo soltó todo de golpe. Lucía también iba en el coche de Iker. Estaban discutiendo contigo por teléfono. Te estaban presionando para volver con él, pero no sabían que tú ya habías grabado todo. Habías decidido dejarlos. Definitivamente. Me quedé en blanco. ¿Estás diciendo que el accidente no fue un accidente? Leo me miró fijo. Estoy diciendo que lo que pasó esa noche no fue tan simple como te contaron. Y creo que ni Nico sabe toda la verdad. En ese momento, recibí una notificación en el móvil. Era una foto enviada desde un número desconocido. Una foto tomada por una cámara de seguridad. La imagen era clara. Iker y Lucía, en su coche, a menos de 3 metros del mío, segundos antes del choque. Sentí como todo en mi interior se rompía y, al mismo tiempo, se volvía más fuerte. No sabía qué hacer aún, pero ahora tenía algo más importante que venganza. Tenía la verdad, y no iba a soltarla. Esa noche apenas dormí. La imagen de la cámara se quedó fija en mi mente. Iker y Lucía, tan cerca de mi coche que parecía una amenaza. Y tal vez lo fue. Me levanté al amanecer. Bajé a la cocina en pijama. Nico ya estaba allí, friendo huevos como si nada. Como si no hubiera una carpeta entera con mi nombre en su portátil. Como si no supiera nada. ¿Dormiste bien?, preguntó dándome la espalda. Sí, mentí sin mirarlo. ¿Y tú? Mejor ahora que estás aquí. Hipócrita. Me senté, jugué con el tenedor. Tenía que mantener la calma, no podía explotar todavía. No sin pruebas sólidas, no sin un plan. Iker era manipulador, pero Nico era metódico, frío, capaz de disfrazar la obsesión como cuidado. Necesitaba entender hasta dónde llegaba. Ese día fui al piso de Leo. Necesitaba estar lejos de esa casa. Le conté todo. Lo del portátil, la carpeta, las fotos. Leo escuchó en silencio, con los puños cerrados. «Tienes que salir de ahí», me dijo, muy serio. «Esta gente está enferma. No puedo. No todavía». «¿Por qué? ¿Por qué sigues fingiendo?» «Porque si me voy pierdo el acceso».
Y lo que pasó esa noche no fue solo un juego sucio entre ex, fue algo más. Y ahora necesito saber hasta qué punto intentaron silenciarme. Leo me miró como si no me reconociera. Y de hecho, ni yo me reconocía. Volví al piso de Nico al atardecer. Él me esperaba en la puerta, sonriendo. ¿Dónde estuviste? Comprando ropa, respondí, enseñándole una bolsa vacía. ¿Y el ticket? ¿Siempre fuiste tan controlador o es nuevo eso también? Él se rió como si fuera un chiste. No, perdona. Me preocupa perderte, eso es todo. Lo odié en ese momento. Por la noche, él me abrazó en la cama. Yo me dejé. Fingí dormir, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Al día siguiente fingí un resfriado para no ir con él a un evento. Revisé el piso con calma. Encontré una caja pequeña escondida en el armario de limpieza. Dentro había varias copias de llaves, una tarjeta SIM y una lista de códigos numéricos. Y lo peor, un cuaderno con nombres de mujeres, fechas, detalles íntimos. Algunas estaban marcadas con una cruz, otras con un círculo. El mío estaba marcado con una flecha. Y debajo, caso especial, proceso más lento, riesgo alto. Mi sangre se congeló. ¿Qué clase de juego era este? Grabé todo con mi móvil. Fotos, vídeos. Le envié todo a Leo. Le pedí que hiciera backup en la nube. No pensaba dejar que desapareciera ni un solo detalle. Esa noche, mientras Nico se duchaba, abrí el cajón del baño buscando su pastilla para dormir. Por instinto. No sé por qué. Tal vez porque mi cuerpo ya estaba en modo alerta. Pero lo que encontré fue peor. Un blister de sedantes, fuertes, del tipo que borran recuerdos. Me quedé en shock. Cuando él salió del baño, me miró diferente. Algo en su mirada cambió. ¿Lo encontraste? No dije nada. Mi mano temblaba detrás del cuerpo sujetando la caja. ¿Qué crees que pasó realmente esa noche? ¿Vio? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Se me acercó. Demasiado. Tal vez sea mejor que no lo sepas. ¿Por qué? ¿Qué ganan ustedes con todo esto? Porque no es solo Iker. Hay más gente involucrada de lo que crees. Y tú... estabas a punto de abrir la boca sobre algo grande, algo que ni tú entendías del todo. Por eso eras peligrosa. ¿Y tú? ¿Qué haces en medio de esto? Yo... al principio era solo por Iker, una deuda. Pero ahora... me rozó la mejilla. Contuve el impulso de apartarme. ¿Ahora qué, Nico? Ahora no estoy seguro de qué quiero. En ese instante, suena mi móvil. Es un mensaje de voz de Leo. Lo escucho a escondidas mientras Nico va a la cocina. Encontré algo en los registros del hospital bio. Hay inconsistencias en tu ficha. Alguien editó tus datos. Tu historial médico fue manipulado. Tuve que apoyarme en la pared. Sentí que todo giraba. No solo habían mentido. Habían tocado mi salud, mi mente, mi cuerpo, todo. No me moví. Me quedé ahí. En el pasillo, el móvil en una mano, la caja de sedantes en la otra. Sentía como si no estuviera en mi propio cuerpo. Como si lo que vivía fuera parte de una serie que alguien más estaba escribiendo. Pero no, todo era real. Y yo estaba dentro. El historial médico manipulado. Sedantes. Seguimiento. Mentiras. Nico. Iker. Lucía. ¿Qué sabían de mí que ni yo misma sabía? Guardé todo de nuevo en silencio, fingiendo normalidad cuando Nico volvió con 2 copas de vino. Brindemos por... la calma, ¿no? Dijo, levantando su copa. Lo miré fijo. Claro, por la calma. Bebí solo un sorbo. El vino me sabía a veneno. Esa noche no dormí. Me acosté a su lado, inmóvil. Solo escuchaba su respiración tranquila mientras la mía iba acelerada. Pensé en irme, levantarme, salir descalza si hacía falta, pero aún no podía. No sin saberlo todo, no sin estar lista para acabar con ellos. Al día siguiente fui al hospital donde me atendieron después del accidente. Llevaba una gorra, gafas, sudadera. Tenía miedo de que alguien me reconociera. Pedí mi ficha médica alegando que necesitaba una copia para una segunda opinión. Hay un bloqueo en tu expediente, me dijo la mujer de administración. Solo puede liberarlo el médico responsable o el firmante de los cambios recientes. ¿Qué cambios? Pues... aquí dice que se reeditó el informe hace unas semanas. ¿Estuviste otra vez hospitalizada? No. Pues aquí consta una modificación por revisión neurológica post-amnesia inducida. ¿Inducida? La mujer me miró incómoda. No puedo decir más sin autorización. Salí de ahí con el corazón en la garganta. Ese mismo día, fui a la universidad donde estudiaba antes del accidente. Me acerqué a la oficina de registro académico. Quería ver mis notas, mis últimos proyectos. Necesitaba reconstruirme, volver a saber quién era antes de todo esto. Y ahí, encontré algo más. Mi trabajo final estaba archivado en una carpeta digital. El tema, manipulación emocional en relaciones afectivas y dinámicas de control interpersonal.
Me quedé paralizada. Era casi como si estuviera estudiando mi propia historia. Volví a casa caminando. La cabeza me iba a estallar. Cada cosa nueva que descubría me empujaba más profundo en este laberinto sin salida. Esa noche Nico me esperaba con la cena lista, como si fuéramos una pareja normal. Yo ya no podía fingir, pero tampoco podía explotar. No aún. ¿Estás rara?, dijo él sirviendo la pasta. ¿Algo pasó? No, solo cansancio. Muchas cosas en mi cabeza. ¿Te acuerdas de algo nuevo? No, pero siento que estoy cerca. Él me miró por unos segundos, intentando descifrar si era verdad o no. Luego asintió. Te ayudaré en lo que necesites. Lo sabes, ¿no? Asentí. Quería preguntarle 1000 cosas. ¿Quién había manipulado mis registros? ¿Por qué me estaban drogando? ¿Qué relación tenía él con todo esto? Pero me mordí la lengua. Aún no. Esa noche, revisé la tarjeta SIM que encontré en la caja. La puse en un móvil viejo de Leo. Había decenas de mensajes guardados. Casi todos eran de Iker. Algunos de Lucía. Ya lo borré todo del hospital. ¿Y la parte del accidente? No dejará rastro. Nico se encarga de mantenerla tranquila. ¿Y si despierta? Entonces la dormimos otra vez. Tuve que sentarme. Y ahí, entre todos esos mensajes, uno final. Un mensaje que no era para Nico. Era para mí. Pero nunca me lo enviaron. Nunca lo vi. Solo quedó guardado en borradores. Vio. Si estás leyendo esto es porque lo descubriste todo. Perdón. Te amo. Perdón por no haber podido protegerte. Perdón por ser parte de esto. No tenía nombre. Pero algo en el tono, en las palabras, me erizó la piel. No era de Iker. No era de Nico. Era de alguien más. Y esa era una pieza que aún no encajaba. Durante días no pude quitarme de la cabeza ese mensaje sin remitente, guardado en borradores, nunca enviado, escrito desde la SIM secreta que Nico tenía escondida. Algo me decía que no era un error, que alguien más estaba implicado en todo esto, alguien que sabía exactamente lo que me estaban haciendo, pero por alguna razón no me había dicho nada, o no había podido. Necesitaba descubrir quién era, y sabía por dónde empezar. Volví a revisar cada mensaje del móvil viejo. Había una conversación frecuente con un contacto guardado como M. Siempre mensajes escuetos, fríos, listo, recibido, mantén el protocolo. Parecía alguien por encima de Iker. Tal vez alguien que movía los hilos desde antes. Pensé en quién podría tener tanto acceso. Hospital, universidad, incluso mis datos personales. Solo alguien con autoridad o con mucha cercanía a mí. De repente recordé a alguien. Mi tutor universitario, Martín Esquerra. Siempre fue demasiado cercano. El tipo de profesor que no solo sabe tus notas, sino con quién sales si estás triste, si has discutido con alguien. Me conocía mejor que algunos amigos. Busqué su nombre en redes. Perfil cerrado, sin publicaciones desde hace meses. Pero en su biografía aún salía como docente en la universidad. Decidí ir a verlo. Llegué sin avisar. Cuando entré a su despacho, lo encontré sorprendido. «Violeta», se levantó. «No sabía que estabas de vuelta. Me dijeron que habías desaparecido del campus. Eso intentaron, pero aquí estoy», le respondí, sin rodeos. «Necesito hablar contigo, de verdad». Me hizo pasar. Cerró la puerta. «Dime». Le enseñé una copia impresa del mensaje borrador. Vi cómo su expresión cambiaba. Su rostro se tensó, sus ojos bajaron. Luego negó con la cabeza. «No deberías tener eso, pero lo tengo. Y sé que sabes más de lo que dices». Martín se levantó, empezó a caminar por el despacho. «No puedo hablar, Vio. Es más grande de lo que imaginas. No estás preparada para...» «Estoy preparada. Me drogaron, me mintieron, me manipularon, me hicieron dudar de mi propia mente». Martín se detuvo. «Iker no lo hizo solo. Tu caso era un proyecto, un experimento de control emocional y recuperación de memoria post-trauma. Nico se ofreció como voluntario principal». «¿Proyecto? ¿Qué soy yo? ¿Un ratón de laboratorio?» «No, pero eras compatible. Estabas en una situación vulnerable, y tus conocimientos sobre el tema te volvían perfecta para medir la diferencia entre teoría y experiencia». «¿Quién autorizó esto?» «Yo». El mundo se me cayó encima. ¿Y qué más sabes? ¿Estuvieron involucrados más profesores? ¿El hospital también? No puedo darte nombres. Ya he dicho demasiado, pero sí te diré algo. Nico no te odió nunca, y lo que siente ahora no está fingido, te lo juro». No le respondí. Salí de ahí sin mirar atrás. Sentía una mezcla entre rabia, asco y algo más profundo. Traición, por alguien que se suponía debía protegerme. Esa noche, le dije a Leo que necesitaba alejarme un poco. Me fui sola a un hostal discreto en la costa de Hecho. Quería pensar, respirar, alejarme de todos. Me senté frente al mar,
el móvil en mano, repasando todo lo que sabía. Iker y Lucía habían provocado mi accidente. Nico me drogó. Martín lo sabía todo. Y yo había sido el blanco perfecto. Entonces, mientras miraba la pantalla, recibí un mensaje. Te están buscando. No confíes en nadie más. Ni siquiera en tu hermano. Lo peor no fue el mensaje. Fue el remitente. Eva, la ex de Nico. La misma que me advirtió. La que había desaparecido del mapa hacía semanas. Pero había un detalle que me hizo temblar. Yo nunca le había dado mi número. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. El mensaje de Eva ardía como fuego lento en mi cabeza. No confíes en nadie más, ni siquiera en tu hermano. Lo leí al menos 10 veces, y no sabía si lo que me estremecía más era lo que decía o lo que insinuaba. Respiré hondo. Guardé el móvil en el bolsillo y salí del hostal, con la capucha puesta, caminando por las calles húmedas de Getxo. El aire costero me calmaba un poco, pero no lo suficiente. No sabía si debía responderle. Si podía. Eva había sido clave. Ella me advirtió sobre Nico, pero también era la única que conocía a todos desde dentro. Y si tenía mi número, ¿desde cuándo me estaba siguiendo? Finalmente le escribí. ¿Qué quieres decir con que no confíe en Leo? No pasaron ni 5 minutos. Solo habla contigo cuando no está con su novia, ¿no? ¿Te has preguntado por qué nunca va contigo a la policía? ¿Por qué no denuncia? Sentí un escalofrío. Mi primera reacción fue negarlo. Leo siempre me protegió, desde pequeña. Fue el único que me creyó desde el principio. ¿No? Esa noche no dormí. No por el miedo, sino porque algo dentro de mí no paraba de girar. Una sensación que me decía que tal vez Eva tenía razón. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Le pedí a Leo que me encontrara al día siguiente, en un café del centro. No le dije que Eva me había escrito. No aún. Cuando llegó, parecía nervioso. Se sentó frente a mí y me preguntó si estaba bien. Asentí, sin muchas ganas de hablar. He estado investigando más, dijo él bajando la voz. Lo del hospital, Parece que Martín trabajaba con un grupo privado. Psicólogos, neurólogos, incluso gente del ministerio. Pero nadie quiere hablar. Todo es muy sucio. Lo observé con atención. Sus manos sudaban. Miraba alrededor, como si esperara que alguien nos oyera. Me incliné hacia él. ¿Y tú cómo entraste en todo esto? ¿Leo? Me miró confundido. ¿Cómo que cómo? Eva me escribió anoche. Silencio. ¿Qué te dijo? Preguntó al fin, pero su voz cambió. Más tensa, más contenida. Dijo que no confiara en nadie, ni siquiera en ti. Leo sonrió, pero era esa sonrisa falsa que uno pone cuando lo agarran con las manos en la masa. Esa tía está loca, vio. Nico la dejó hecha polvo. Desde entonces, solo busca venganza. ¿Y tú? Dije, mirándolo a los ojos. ¿Qué buscas tú? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Yo solo quiero que estés bien. Entonces dime la verdad, Leo. ¿Tú sabías lo del accidente? Me evitó la mirada. ¿Sabías que Iker y Lucía me estaban siguiendo? No exactamente, dijo, bajando la voz. Solo supe que tú ibas a dejarlo todo, a desaparecer. Y Iker me pidió ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Me pidió que te hiciera entrar en razón, que no te fueras. Dijo que estaba desesperado, que tú ibas a arruinarlo todo si hablabas. Me quedé helada. ¿Y lo hiciste? No respondió. Solo se quedó mirándome con una culpa tan pesada que no necesitaba palabras. Me levanté. Leo, yo confiaba en ti más que en nadie. Y tú eras parte del problema. Él intentó alcanzarme. Me aparté. No me toques. No me hables. No me busques. Salí de ahí con las piernas temblando, sintiendo que cada persona en la que había confiado era solo otro eslabón de una cadena que me ataba al pasado. Fui directo a buscar a Eva. Le escribí que quería verla, que necesitaba saber todo. Me respondió con una dirección en Baracaldo. Barrio bajo, edificio viejo. Me pidió que viniera sola. Y fui. Eva me esperaba en un piso sin muebles, sentada en el suelo con una manta y una carpeta llena de documentos. Su cara estaba distinta. Ojeras profundas. Una delgadez preocupante. Pero sus ojos estaban llenos de verdad. «Hola, Bio. Hola». ¿Preparada para saberlo todo? Ya no tengo nada que perder. Eva abrió la carpeta y la giró hacia mí. Eran contratos, firmas, capturas de correos, fotografías, nombres. Y ahí, entre todos los documentos, vi algo que me dejó sin aire. Una lista de pacientes seleccionados para observación y control experimental. Mi nombre. Y justo debajo, otro nombre. Lucía Azcona. Nunca pensé que ver el nombre de Lucía en ese documento me causaría más impacto que el mío, pero lo hizo, porque en ese instante todo se desmoronó. La imagen que yo tenía de ella, la otra,
la traidora, la serpiente que se acostaba con Iker, era apenas la superficie de algo mucho más sucio. Lucía también había sido parte del experimento. ¿Ella también? Pregunté con la voz rota. Eva asintió con una amargura que le atravesaba los labios. Sí, pero el rol de Lucía era distinto. A ella la eligieron como punto de comparación. Misma edad, entorno, vínculos sociales. La idea era ver cómo reaccionaban dos perfiles similares ante dinámicas de apego, engaño y trauma. ¿Y ella sabía? Desde el principio. Lucía aceptó a cambio de beneficios, matrícula cubierta, un contrato con la fundación que financiaba el estudio. Estaba dispuesta a lo que fuera para destacar, incluso a seducir a Iker como parte del protocolo. Cerré los ojos. Me sentí tonta. No solo me habían manipulado, me habían utilizado como objeto de control, de medición. Mi sufrimiento era parte de un plan estructurado, evaluado, como si mi vida fuese un laboratorio. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué me ayudaste? Eva bajó la cabeza. Le costó responder. Porque yo también fui paciente. Fui uno de los primeros casos. Nico fue mi acompañante de observación. Él y yo tuvimos algo. Como tú. Me enamoré. Creí que era real. Pero cuando el experimento terminó, me sacaron sin explicaciones. Y él simplemente me borró. Como si nunca hubiera existido. ¿Y tú no firmaste nada? Sí. Pero guardé copias. Lo hice por instinto. Cuando empecé a entender qué hacían realmente, no pude quedarme callada. Me enseñó más documentos. Uno era el diseño original del experimento. Lo que encontré más perturbador fue que incluía una sección llamada Protocolos de Intervención en caso de recuperación de memoria espontánea. Decía cosas como reforzar vínculo emocional con el acompañante, aumentar dosis de estabilizadores hasta sedación, evitar exposición a entornos familiares reales. Me faltaba el aire. Todo había sido planeado, incluso mi supuesta recuperación, incluso el papel de Nico en mi vida, los gestos de cariño, las palabras dulces. Todo estaba diseñado para mantenerme dentro de la ilusión. Eva se levantó y caminó hasta una estantería vieja, donde sacó un pequeño disco duro. Aquí está todo, dijo. Videos, audios, correos, contratos, todo lo que necesitas para acabar con ellos. Pero si lo haces, van a venir a por ti. Porque esto no es solo un experimento universitario. Hay dinero, poder, influencias. La miré con rabia contenida. Que vengan. Me fui con el disco bajo el abrigo. Esa noche dormí en el tren de regreso a Bilbao. No podía estar quieta. Cada parada me acercaba más al lugar donde todo empezó. Y donde esta vez iba a terminar. Al llegar encendí el portátil de Leo. Aún tenía acceso a su correo. Y revisé los nombres vinculados al proyecto. Me topé con una lista interna. Contactos clave. Supervisores. Y ahí estaba. Martín Ezquerra como coordinador principal. Nicolás Odriozola como observador principal. Lucía Azcona como modelo afectivo de contraste. Y una cuarta persona. Acompañante de riesgo. Y Goicoechea, Iker. Ya no quedaban dudas. Decidí entonces que el final no sería en silencio. Ni privado. Iban a pagar. Todos. Abrí una cuenta falsa en redes. Subí parte del material. Videos, mensajes, partes del informe. Sin nombres directos aún, solo para provocar, para que supieran que yo ya no tenía miedo. Y funcionó. Esa misma noche, recibí una llamada de un número oculto. No contesté. Después, un mensaje de voz. Si sigues publicando, no va a ser solo tu carrera la que acabes perdiendo. No tienes idea de lo que estás desenterrando, pero sí tenía idea. Y no pensaba parar. Al día siguiente, me llamaron desde un número que sí reconocí. Era Lucía. Tenemos que hablar, a solas. ¿Para qué? Porque no fui yo la que te vendió, fue Iker. Y no sabes lo peor. ¿Qué cosa? Silencio. Iker tenía otra razón para mantenerte dentro del experimento. Algo personal. ¿Qué razón? Lucía respiró hondo. Tú estabas embarazada. La palabra me golpeó como un tren. Embarazada. Me quedé en silencio. Un zumbido se apoderó de mis oídos. Tuve que apoyar la espalda en la pared como si mi cuerpo fuera a colapsar. ¿Qué has dicho? Pregunté, con la voz apenas audible. Lucía repitió, más despacio, casi con culpa. Estabas embarazada. Lo descubriste una semana antes del accidente. No, negué sin poder creerlo. Eso no puede ser, yo... no recuerdo. Lo borraron, del historial médico, de tus papeles. Pero fue real. Yo estaba allí cuando te hiciste el test. Lloraste. Dijiste que ibas a dejar a Iker y criar al niño sola. Iker se enteró por casualidad revisando tus mensajes. Se volvió loco. Me agarré el estómago como si el dolor pudiera viajar en el tiempo y llegar ahora. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y qué pasó con el bebé? Lucía tragó saliva. No lo sé con certeza,
Solo sé que después del accidente estuviste días sedada, en una habitación sin visitas, aislada, y cuando volviste a despertar, ya no estabas embarazada. Me rompí. Salí corriendo del lugar donde había quedado con ella. Corrí sin rumbo, llorando por las calles, como si eso pudiera expulsar algo del veneno que me habían metido, como si pudiera arrancarme de dentro toda esa historia que no recordaba haber vivido. Esa noche me encerré en el hostal, tiré al suelo todas las cosas. Me senté entre mis propios escombros. Abrí el disco duro y busqué los registros del hospital. Revisé uno a uno los archivos, los informes. Nada del embarazo, hasta que encontré un documento camuflado con nombre técnico. Intervención ginecológica post-trauma, paciente B.G. Fecha, 2 días después del accidente. Motivo, complicaciones gestacionales no especificadas. Habían matado a mi hijo, y no lo hicieron por accidente. Lo hicieron porque no encajaba en el experimento, porque era una variable que no controlaban, porque yo había decidido no seguir el guión. Llamé a Eva, le conté todo. Ella no respondió al principio, solo escuchaba. Vio, dijo al fin. Lo que te han hecho no tiene nombre, y no puedes quedarte en silencio. Pero si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Con pruebas, con todo el mundo mirando. No les des opción a enterrarlo. Ya no tengo miedo, Eva. Lo sé, pero ellos sí, y eso es lo que te va a salvar. Pasamos la noche armando un paquete de pruebas completo. Documentos, capturas, audios, todo estructurado. Lo publicamos desde varias cuentas. Lo mandamos a periodistas, a asociaciones de víctimas, incluso a departamentos de ética médica. La historia estalló. Al principio fueron murmullos, luego, titulares. Proyecto psicológico secreto involucra a estudiantes sin consentimiento pleno. Filtraciones revelan manipulación emocional con efectos traumáticos. Acusan a Universidad Vasca de encubrir prácticas ilegales con pacientes vulnerables. Pero faltaba lo más importante, la parte emocional. Y esa la iba a contar yo. Acepté una entrevista, en directo, con cámara, frente a toda España. Me maquillé lo justo, no para esconderme, sino para mostrar que estaba ahí, de pie, con las cicatrices visibles, con la verdad grabada en la voz. Mi nombre es Violeta. Durante meses, me hicieron creer que había perdido la memoria, que estaba loca, que no podía confiar en mi instinto. Pero no era yo el problema, era el sistema, eran ellos. Me quitaron la verdad, mi dignidad y a mi hijo. Hoy vengo a decir que no más. El país se paralizó, pero no todos se quedaron callados. Esa misma noche, recibí un correo sin remitente. Solo una frase. Esto no ha terminado. Sabemos dónde estás. Y debajo, una dirección. La de Eva. Corrí a buscarla. Pero cuando llegué, la puerta del piso estaba entreabierta. Adentro, solo silencio. Y una única hoja sobre la mesa. Lo siento, Vio. Me encontraron. El piso de Eva estaba en silencio. Tan silencio que hasta mis propios pasos me asustaban. Caminé despacio, tragando saliva, mirando cada rincón como si esperara que saliera alguien de la sombra. Pero no, no había nadie. Solo esa hoja sobre la mesa. Lo siento, Vio. Me encontraron. No decía más. No había fecha, ni firma, ni pistas. Pero el vacío que dejó era brutal. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Eva era mi última aliada. La única que había estado conmigo sin pedir nada a cambio. Sin jugar. Y ahora, desaparecida. Muerta. Encerrada. Amenazada. No sabía. Y eso era lo peor. Llamé a su número. Apagado. Fui a la policía. Conté todo. Mostré parte del material, la hoja, las pruebas. Pero en cuanto mencioné nombres como el de Martínez Guerra, el agente al otro lado del escritorio me miró con esa cara de «Esto nos supera. Vamos a investigar», me dijo, formal, sin alma. «Pero te recomiendo que te mantengas alejada por tu seguridad». ¿Y qué pasa con Eva? Si hay una denuncia formal, se activará un protocolo. ¿Tienes pruebas de que está en peligro? Saqué el móvil. Les enseñé la hoja. Me miraron como si no fuera suficiente. Salí de ahí sintiéndome más sola que nunca. Durante los siguientes días, me quedé en un hostal en las afueras de Bilbao. No salía, no hablaba. Solo revisaba una y otra vez los documentos, los audios, los vídeos. Los reproducía como si buscando algún error, una clave, algo que se me hubiera escapado, algo que me dijera dónde estaba Eva. Y entonces, en uno de los vídeos, lo vi. Era una grabación de seguridad del hospital, justo después de mi accidente. Se veía una camilla. Yo, inconsciente. Y detrás, caminando rápido, alguien con bata blanca, que no era médico. Era Iker. Me costó respirar. ¿Cómo había entrado ahí? ¿Cómo nadie lo detuvo? ¿Qué hizo? Retrocedí el vídeo. Lo vi una y otra vez. En una parte, él se inclina sobre mí. Me dice algo al oído.
No hay sonido, pero su boca se mueve. Intenté leer los labios. Lo repetía una y otra vez. Tú eres mía. Siempre lo fuiste. Sentí que me ardía la piel. Ese vídeo fue lo que me dio fuerzas. Lo edité, le puse subtítulos. Lo subí a la red. Esta vez con nombres, fechas, pruebas cruzadas. El impacto fue inmediato. Redes sociales enloquecidas. Cadenas de televisión contactándome. Periodistas siguiéndome a donde fuera. Y entonces pasó lo inevitable. Me llegó una citación judicial. Iker, Lucía, Martín y otros nombres vinculados al proyecto estaban siendo oficialmente investigados. Se abría una causa por abuso médico, manipulación psicológica y negligencia profesional. El país entero se dividió. Unos no creían, otros exigían justicia, pero los nombres ya no podían esconderse. Una noche, recibí un mensaje de número oculto, una dirección. Si de verdad quieres saber la verdad completa, ven sola. Era en el monte Archanda, cerca de un mirador. La hora, 3:00 am. Me quedé mirando el mensaje durante horas. Era claramente una trampa, pero también podía ser la única manera de saber dónde estaba Eva, de saber qué más me habían hecho. Fui, con una cámara escondida, con una grabadora en el bolsillo, con una navaja en la manga del abrigo. Cuando llegué no había nadie, solo niebla. Y entonces escuché una voz desde la oscuridad. «Llegaste tarde, Bio. Era Nico. Y no venía solo. ¿Dónde está Eva?», grité. Nico sonrió. Detrás de él apareció Iker. Y alguien más, tapado, con capucha. «¿Quieres la verdad completa?», asentí, con el corazón a punto de estallar. Entonces mira, el encapuchado se quitó la capucha. Y ahí estaba, Eva, pero no como yo la recordaba. Esta vez, era ella quien me miraba con miedo. «Perdón, Bio», dijo, apenas en un susurro. Yo también mentí. Me quedé quieta. No supe si dar un paso adelante o retroceder. Eva, ahí, delante de mí, con la capucha caída, los ojos rojos, las manos temblorosas, parecía otra persona. Destrozada, sí, pero también parte de algo, de ellos. «¿Qué estás haciendo con ellos?», pregunté, sin poder disimular la rabia en la voz. Ella bajó la mirada. Nico se cruzó de brazos. Iker, como siempre, sonreía con esa seguridad de quien cree tener el control total. «No fue idea mía», susurró Eva. «Me encontraron, me presionaron, dijeron que si no cooperaba, me iban a enterrar viva. Literalmente. ¿Y qué hiciste? ¿Qué cooperaste? ¿Qué les diste? Tus movimientos, tus planes, todo». Sentí cómo la garganta se me cerraba. «¿Tú sabías que estaba embarazada?». «Sí», dijo, sin dudar. «¿Sabías que me lo quitaron?». Asintió, con lágrimas cayéndole por el rostro. «Y no hiciste nada», dije con una voz tan fría que hasta yo me asusté. «Nada. No podía. Me tenían igual que a ti. ¿Tú crees que estaba libre? ¿Que vivía tranquila?». Iker dio un paso al frente. «Ya basta de dramas», dijo, en tono burlón. «Querías la verdad, ¿no? Aquí la tienes. Eva era parte del experimento desde antes que tú llegaras. Su trabajo era observar cómo reaccionabas a cada etapa. Tus progresos, tus rupturas. El embarazo solo fue un error de cálculo». ¿Error? ¿Mi hijo fue un error? Fue un problema que había que resolver. Lo golpeé. No lo pensé. Solo lo hice. Con toda la fuerza que tenía, le di una bofetada que le giró la cara. Por un segundo, el mundo se congeló. Nico no reaccionó. Eva se tapó la boca. Iker me miró con odio. «No tienes idea del poder que estamos moviendo, Bio. Esto no era solo sobre ti. Tú fuiste una fase, un medio, no el fin». ¿Y cuál es el fin? ¿Controlar mentes? ¿Romper personas? ¿Redefinir el comportamiento humano? ¿No te das cuenta? Fuiste parte de un proyecto que cambiará la psicología moderna. Y aún puedes ser parte, si te callas. Y si no, entonces, desaparecerás. Eva intentó hablar, pero Iker le hizo un gesto que la congeló. Nico, en cambio, parecía ausente, como si ya no supiera en qué bando estaba. ¿Y tú?, le pregunté mirándolo fijo. «¿Qué haces aquí, Nico? ¿Sigues protegiendo a tu amigo?». Él me miró, largo, intenso. «¿No? Entonces, estoy aquí porque me dijeron que ibas a destruir todo. Y quise ver si eras capaz. ¿Y qué ves? Veo a alguien que lo perdió todo. Y aún se mantiene de pie». Por primera vez no sonó como manipulación. Sonó real. Iker soltó una carcajada. Patético. ¿De verdad crees que puedes redimirte, Nico? Si caigo yo, tú vas conmigo. ¿Recuerdas? Sí, Iker, respondió él con calma. Pero hay algo que tú no sabes. Sacó del bolsillo una pequeña grabadora. He estado grabando desde hace semanas. El rostro de Iker se congeló. ¿Qué dices? Toda conversación.
Toda amenaza, cada palabra. Lo tengo todo. Eva se echó a llorar. Iker intentó lanzarse contra Nico, pero yo me adelanté y saqué la navaja. No para herir, solo para detenerlo. El filo brilló bajo la luz tenue del mirador. Un paso más, y juro que esta vez no soy yo la que sangra. Iker se detuvo, respirando fuerte, furioso. ¿Qué vas a hacer ahora, Bio? ¿Subirlo todo a internet? ¿Contárselo al mundo? No, ya no. Todos me miraron confundidos. Ahora voy a los tribunales, a la televisión, a la ONU si hace falta, porque ahora tengo pruebas, tengo testigos, y sobre todo, tengo algo que ustedes nunca van a tener. ¿Qué? La verdad, me di la vuelta y empecé a caminar. Nico se quedó atrás, pero Eva me siguió. Iker no intentó detenernos, quizás porque sabía que esa batalla la había perdido. Pero justo cuando me alejaba, Eva me dijo algo al oído. Hay algo que aún no sabes, algo que nunca te dijeron. Me giré. ¿Qué? El accidente no fue solo por seguirte. Iker estaba intentando que abortaras. Estaba desesperado. Pero tú ya habías escapado. Habías hablado con una abogada. Ibas a denunciar. ¿Y alguien te delató. La sangre se me heló. ¿Quién? Eva se acercó más. Tu madre vio. Me quedé mirando a Eva sin parpadear. Sentí que el suelo temblaba debajo de mis pies. Esa palabra, madre, sonó como una bomba. La única persona que yo había mantenido mentalmente fuera de todo esto, por pura necesidad emocional, era ella. Y ahora también estaba manchada. ¿Mi madre? Pregunté en un susurro. Eva asintió, con dolor genuino en los ojos. Recibió dinero. Mucho. Le dijeron que era una oportunidad para ayudarte a recuperarte, que estarías bien cuidada, que ibas a ser parte de un tratamiento innovador. Ella aceptó, firmó, y después no quiso saber más. No puede ser, murmuré negando con la cabeza. Mi madre me visitó en el hospital. Me abrazó. Me dijo que todo iba a estar bien. Nunca volviste a verla después de la segunda semana. Me interrumpió Eva. Desapareció. Cambió de número. Se mudó a Navarra. Lo tengo todo documentado. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. No me desmoroné. Era como si, de repente, ya no quedara nada que pudiera destruirme más. Entonces está bien, dije por fin. Vamos a cerrar esto. 6 meses después, la historia explotó. Mi testimonio, junto con el de Eva, Nico, quien decidió colaborar como testigo clave, y decenas de documentos, grabaciones y pruebas médicas, desataron una investigación nacional. El caso fue bautizado por la prensa como el Proyecto Violeta. Las palabras consentimiento, abuso psicológico y manipulación médica ocuparon portadas durante semanas. Iker Goicoechea fue arrestado en mayo. Los cargos incluían coacción, manipulación de pruebas, falsificación de documentos médicos y abuso emocional agravado. Su condena fue de 19 años de prisión. Mostró cero remordimiento durante el juicio. Lucía Ascona intentó negociar inmunidad a cambio de información, pero las pruebas de su participación activa eran contundentes. Fue condenada a 8 años por complicidad y falso testimonio. Martín Ezquerra, el arquitecto del proyecto, desapareció 2 semanas antes del juicio. Se le dio por prófugo. Su rostro apareció en noticieros internacionales. Hasta hoy, no se sabe si está escondido o si alguien lo hizo desaparecer. Eva recibió medidas de protección tras declarar. Decidió mudarse lejos, empezar de cero. La última vez que supe de ella estaba en Valencia, trabajando en una ONG de salud mental. Me mandó una postal que decía: la libertad duele, pero también cura. Nico. Nico fue el más difícil de procesar. Testificó contra Iker. Entregó pruebas que nadie más tenía. Se le redujo la pena por colaboración, pero igual fue condenado a 4 años. Me escribió una carta desde prisión. No espero que me perdones, Bio, pero quiero que sepas que todo lo que hice por ti al final fue real. Ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo correcto desde el principio. La rompí en 1000 pedazos. Y luego lloré por media hora. Leo, mi hermano, me buscó. Intentó explicarse. Decía que no sabía todo, que solo quería ayudarme, que fue un error. Le escuché, pero no lo perdoné. No lo dejé volver. A veces el perdón no es un acto de generosidad, sino de supervivencia. Y mi madre me llamó una sola vez. Llamó, hice lo que pensé que era mejor para ti. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti, para no cargar con una hija rota. ¿Puedes perdonarme? No, pero ya no te odio, porque te olvidé. Colgué, y nunca más volví a oír su voz. Ahora vivo en Donostia, frente al mar. Alquilo un piso pequeño. Trabajo dando talleres de escritura terapéutica a mujeres que han pasado por relaciones abusivas. No soy una heroína, no soy un símbolo, solo soy una mujer que decidió no dejarse enterrar.
A veces me preguntan si extraño a alguien. Respondo que no. Pero la verdad es que sí. Extraño a quien fui. A la Bio que creía que el amor salvaba. A la Bio que pensaba que las personas eran buenas por naturaleza. Esa Bio murió el día del accidente. La que vive ahora ya no espera que la salven. Ella se salva sola. Y una noche, caminando por la playa, vi una niña correr descalza por la arena. Tendría 5 o 6 años. Me miró, se detuvo y sonrió. No sé por qué, pero algo en su cara me recordó a mí. Me puse de rodillas. Lloré en silencio, porque entendí, al fin, que aunque me lo arrebataron todo, sigo aquí. Y eso, al final, es la mayor victoria.